buenas tardes. Decía que muchas gracias a Umasán, a Faustino, el presidente, a Miguel Vallés por haberme invitado a formar parte a pasar con vosotros esta tarde y a dar una charla sobre algo que me preocupa y que me interesa bastante y que llevamos mucho tiempo demandando, que es la creación, al menos formal, dentro de unos días material, de la oficina del defensor del paciente de la Comunidad de Madrid. Una oficina que yo concibo, que siempre he concebido y que yo estoy seguro que así va a ser desde un punto de vista positivo, más que negativo. Es decir, no quiero que la oficina, no me gustaría que la oficina se convirtiera en un azote, en el látigo de salud mental o de servicios sociales, ni nada parecido, aunque seguramente habrá que hacer reclamaciones y habrá que hacer quizá denuncias y habrá que poner quejas ante dónde y cómo corresponda. Yo lo que me gustaría es dar una visión positiva, es decir, una oficina constructiva, una oficina de calidad para la mejora de la atención a la salud mental, y para eso hay que estar vigilante y en observación continua. Hace unos pocas semanas, hace 15 o 20 días, estuve en un país sudamericano invitado a un taller, a una charla sobre derechos humanos y salud mental. Contaba a mis compañeros que llevaba 3 ponencias preparadas porque, bueno, pues digamos que el foro era importante por los que allí asistían, además de mí, no por mí. Bueno, que decía que era un foro bastante importante porque había gente de la Defensoría del Pueblo, había gente era un país sudamericano, no sé si lo he dicho, de la Defensoría del Pueblo, de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es decir, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, jueces, fiscales, es decir, un foro importante, y llevaba preparadas bastantes cosas. Contaba a mis compañeros como nada más pisar los pies en ese país, no servían de nada esas ponencias, porque la realidad era otra, absolutamente otra, muy distinta. Fijaros, en esos países, entre el 74,5% de las personas con trastorno mental no reciben ningún tratamiento médico. El gasto sanitario en salud mental, dentro del gasto sanitario, solamente el 1 y el 5% de ese gasto sanitario está destinado a salud mental. Y de ese 1 y 5% del gasto destinado a salud mental, el 88% se destina a estructuras manicomiales, es decir, de las de antes, no a psiquiatría comunitaria, que parece que es el paradigma internacionalmente aceptado. Bueno, pues esto no se produce en España. Allí hay violaciones, en estos países hay violaciones de derechos humanos estructurales, es decir, del propio Estado, de la estructura del Estado, no existe cobertura. Aquí esto en principio no se produce, pero esto quiere decir que no hay que ser exigente, que no haya que supervisar, que no es necesario la creación de esta oficina, todo lo contrario. Yo creo que el defensor de las personas con trastorno mental tiene que orientarse a determinados puntos donde pueden surgir esas violaciones, esas quejas, o lo peor que le puede pasar a una persona con trastorno mental, que es la desatención. Somos un país rico y por lo tanto hay algo muy importante, que es la equivalencia de los cuidados. Las personas con trastorno mental tienen que recibir exactamente la misma atención que el resto de la población. ¿Dónde se producen estas situaciones complicadas, donde más se puede producir estas violaciones o que puede ser objeto de la oficina del defensor? Pues lo primero, ante todo, y para que no se me olvide, porque seguramente será lo que más discusión pueda suscitar, es salud mental y servicios sociales, la atención sanitaria, la atención social, que son, digamos, el cimiento fundamental del tratamiento a la salud mental en este país y en España. Bueno, pues como digo, las normas básicas de regulación, la Ley General de Sanidad de 1986, la Ley de Cohesión y de Calidad del Sistema Sanitario de 1983, la Estrategia Nacional del Ministerio de Sanidad de Salud Mental, el Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, que por cierto ha terminado en el 2014, 2010, 2014, la estrategia también terminó 2009-2013, se está redactando otra, se están haciendo reuniones precisamente para la elaboración. Todas estas normas, digamos, que pasarían cualquier marchamos internacional. ¿Pero qué dice esta estrategia? Vamos a ver, lo primero que dice en cuanto a los aspectos sanitarios, habla de la transversalidad
y de la atención integral, de la atención continuada a las personas con trastorno mental. Es decir, independientemente de las posturas maniqueas que podamos tomar en este asunto, ¿no? Biologicistas o no biologicistas, medicación sí, medicación no, lo que parece que unánimemente está aceptado es que el tratamiento que requiere la persona con trastorno mental es una atención integral, una atención que le acompañe a lo largo de sus vicisitudes vitales, utilizando de forma simultánea o continuada todos los recursos que sean necesarios. Recursos que no tienen por qué ser exclusivamente sanitarios. Serán recursos farmacológicos, recursos médicos, serán recursos psicológicos, será el dotarle de unas pensiones dignas, será dotarle de un empleo protegido o un empleo ordinario para que pueda desenvolverse libremente en la sociedad. Esto es lo que hace referencia a la transversalidad. ¿Cómo se consigue? Y una atención integral, es decir, que en cada momento se le vaya dando lo que requiere, lo que merece y requiere. ¿Cómo se consigue esta transversalidad y esta atención integral? Pues a través fundamentalmente y con ciertas dificultades de los programas de continuidad de cuidados, que seguramente conocéis y que están vigentes en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué digo que con ciertas complicaciones? Pues en primer lugar porque yo no tengo una postura definida acerca de si tiene que estar la Consejería de Sanidad conjuntamente. Sabéis que ahora Consejería de Sanidad y Consejería de Política Social y Familia están separados. Hubo un tiempo, hace muchos años, que estuvieron juntas. Yo no lo sé, eso es una cuestión de política que no lo sé, pero creo que si alguien tiene que perder del hecho de que no estén juntas, esas son las personas con trastorno mental. Es decir, la salud mental yo creo que ahí sí que tiene que perder, porque tiene que haber una conexión íntima entre las dos. ¿Cómo se hace actualmente? He visto por aquí a algún profesional, pues a través de las comisiones de área, las comisiones de rehabilitación, que se reúnen pues una vez al mes o cada cierto tiempo, donde se ponen en común profesionales del centro de salud y profesionales de los recursos sociales, de los recursos del plan de atención social. Pero además había otras, en el plan de salud mental 2010-2014, había otras tipo de reuniones más estratégicas, que era ya en las altas esferas, en la cúpula de las direcciones generales de la Consejería de Sanidad y la Consejería de Servicios Sociales. Yo no sé si se han producido estas reuniones, no se han producido, pero es el momento de decir, os habéis reunido, habéis planeado lo que va a ser en el futuro, ahora que se ha acabado este plan de salud mental, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Por qué no nos elevamos un poquito y miramos la perspectiva para ver qué es lo que tenemos que hacer a continuación? En segundo lugar, porque los programas de continuidad de cuidados son un sistema binario de unos y de ceros, es un circuito abierto y cerrado. Si está cerrado no pasa nadie, si está abierto tienes acceso a los recursos de rehabilitación y con ello al 90% de las posibilidades de recuperación de una persona. Es que esto es muy importante, muy importante. Si no tienes acceso a los programas de continuidad de cuidados, no hay... Se cercenan, se pierden muchas posibilidades de recuperación de la persona. Muchas veces lo hemos dicho, en un estudio realizado en la Fundación hemos comprobado que las personas tardan hasta 13 años en asistir a un centro de rehabilitación, en ser atendidos por un recurso de la red, y hasta 2 años desde el momento que entran en un centro de salud mental, hasta 2 años en pasar un programa de continuidad de cuidados. Bueno, pues esto hay que reducirlo, por supuesto, pero en tanto sigue igual, hay que ser vigilante, escrupuloso. La oficina de atención a la persona con trastorno mental tiene que ser tiene que ser muy vigilante de que esos programas de continuidad de cuidados se evalúen, se sigan adecuadamente, porque está en juego la rehabilitación, la recuperación personal de la persona con trastorno mental. Pero es que además, en el plan de salud mental, que se ha extinguido hace 1 año y medio, ha habido muchos elementos muy importantes que no pueden pasar desapercibidos a esta oficina. Primero, ha habido en el 9, por ley del 2009 y un decreto del 2010, se han suprimido las áreas sanitarias y se ha establecido la libertad facultativa. Esto produce unos réditos electorales, es decir, a mí es evidente que como paciente, pues bueno, a mí me gusta, ¿no? Que pueda tirar como si estuviera en Sanitas o como si estuviera en Adeslas, tirar de cualquier médico que pudiera atenderme y no tener que ir a mi centro de salud, que no le aguanto al médico o a la médica que me ha tocado, pues bueno, pues esto puede tener su rédito electoral. Pero ¿qué influencia, qué eficacia ha tenido esto
¿Qué eficacia ha tenido esto en la salud mental? Es decir, en materia de salud mental, ¿qué eficacia? Porque yo lo que siempre he estudiado y lo que siempre he creído era que la atención comunitaria estaba como muy territorializada, es decir, había zonas de influencia que eran las que ponían en juego los trabajadores sociales, los psicólogos, para la atención integral de esta persona. ¿Qué sabe la trabajadora social o el trabajador social de San Blas de los recursos que existen en Aravaca? ¿Qué pasa cuando a la ausencia de zonificación sanitaria no se ha seguido una zonificación de los recursos del plan de atención social? Es decir, que, por ejemplo, que estoy acudiendo, o que tengo mi residencia en Aravaca y quiero ir a un EAS, a un equipo de apoyo social comunitario de San Blas. ¿Cómo se hace esto? Es decir, ¿qué efecto está teniendo en la atención? Eso hay que comprobarlo, hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluarlo. Pero además se ha producido también un hecho muy importante. Yo no sé si ha sido en este año o el anterior, este año desde luego no sé si ha sido en el 15 o en el 14, también bajo la vigencia de este plan de salud mental, por primera vez en España se ha pasado a la gestión privada determinados centros de salud, no hospitales, centros de salud. 7 centros de salud han pasado a gestión privada. Arganzuela, Collado Villalba, Torrejón, etcétera, Moncloa, es decir, hasta 7 centros. Tampoco entra a valorar, eso es una cuestión política que se resolverá en las urnas cada 4 años. No entra a valorar si es mejor o es peor, pero alguien lo tendrá que valorar. Es decir, alguien tendrá que saber si se ha mejorado la gestión privada en estos centros o no se ha mejorado la atención, o ha permanecido igual. ¿Alguien sabe si están los mismos profesionales, si hay ese equipo multidisciplinar o no? Algunos de estos centros han desaparecido y han pasado al hospital, a las plantas, a los hospitales correspondientes. ¿Qué ha pasado con los programas de continuidad de cuidados? Se supone que continúan, pero con la misma eficacia. Es decir, habrá que controlarlo. En Torrejón se ha mantenido el centro de salud mental, pero sin embargo no se sabe muy bien por qué. Bueno, sí lo sé, porque lo han dicho, pero no se sabe muy bien por qué. Los pacientes, cuando ingresan, si ingresan de urgencia, es decir, si tienen que ingresar, tienen o esperar al centro de salud mental, o si no pueden esperar porque es una atención de urgencias, tienen que acudir no pueden acudir al hospital de Torrejón porque no hay planta de psiquiatría. ¿Por qué no hay planta de psiquiatría? Se tienen que ir a San Miguel, a Nuestra Señora de la Paz, ahí a Arturo Soria. Bueno, pues qué más da, ¿no? Arturo Soria, pues en Madrid, al fin y al cabo es todo pequeñito. Ya, ¿pero por qué? ¿Pero por qué en Torrejón se tienen que ir los pacientes a otro hospital totalmente diferente, a otro centro totalmente diferente? ¿Por qué? Porque dicen que no hay la ratio de pacientes suficientes. Pues no lo sé, pero Torrejón, bueno, pues no lo sé. Todo eso hay que observarlo. Otra cosa importante del plan de salud mental 2009-2014, insisto en esto porque se ha acabado el plan. Y es que ahora estamos procediendo, estamos exigiendo, solicitando que se evalúe este plan y que pensemos adecuadamente el posterior. Y ahora es el momento de decirlo, es el momento de poner en marcha esta oficina. Se han creado, según ese plan, 524 nuevas camas. Camas de larga estancia, camas de cuidados prolongados, se dice. 524 camas. Yo me pregunto y reflexiono en voz alta. Ya sé que alguno me dirá, esto es como... no miro a nadie. Esto es como la fábula del conde Lucanor, ¿no? Parece que no lleva, que nunca estamos a gusto de todos, ¿verdad? Que si ponen muchas camas, pues malo, y si ponen pocas camas, pues peor. No, yo no voy por ahí. Yo lo que voy es que verdaderamente se ha dado este giro tan importante en la atención psiquiátrica en España desde hace 30 años para tener que abrir 524 camas de cuidados prolongados. A ver si es que estamos dando un giro, pero como decía aquel, de 360 grados y no de 180, que es el interesante, que es el que hay que dar. ¿Alguien ha pensado si era posible, si era necesario, si era conveniente? ¿Alguien ha reflexionado si era posible la creación de otros sistemas alternativos, de otra atención alternativa que no fuera esta? Se me ocurre. Por ejemplo, las miniresidencias, los directores y directoras de las miniresidencias se quejan de que las plazas, sabéis que están en torno al 30, las plazas están colapsadas porque un 40 o un 50% de los residentes tienen estancias indefinidas.
La media estancia, San Miguel, hospitalarias, etcétera, la media estancia se quejan de que no pueden sacar a sus pacientes porque no hay plazas en las mini residencias y que los tendrían que llevar a larga estancia, pero que tampoco hay plaza en larga estancia, entonces están bloqueadas las plazas. Al contrario, hay quien me dice que no derivan en los centros de salud mental el programa de continuidad de cuidados a las mini residencias cuando prevén que va a ser una estancia indefinida porque colapsan esa plaza en el área sanitaria y que por esto quizás se hayan abierto esas 524 plazas que a lo mejor, cuidado, que lo digo con todos los respetos porque a lo mejor eran totalmente necesarias, pero yo quiero que se reflexione, es decir, alguien tiene que reflexionar. Los SEAS son un recurso necesario, magnífico y que llevábamos años demandando. Un equipo domiciliario que fuera a los domicilios, pero es que el plan de atención social no agota todo. Es que no es posible que cubra absolutamente todas las vicisitudes. Hay algo que es un EAS, no voy a decir mejorado porque es inmejorable, distinto, que son los equipos asertivo-comunitarios, que no van a resolver absolutamente, no van a resolver todo, pero ¿por qué no se ha puesto, por qué no Sanidad, en vez de 10 o 15 o 20 camas, el importe de esas camas se han puesto en poner en marcha un equipo asertivo-comunitario? Porque el EAS necesita que se vaya al centro de salud mental, que se le meta a la persona en el programa de continuidad de cuidados. El equipo asertivo comunitario no, el equipo asertivo comunitario va a los domicilios y trabaja con ellos, con los pacientes en su propio ambiente. Bueno, todo esto ya digo que no es una crítica, es una reflexión. Que pensemos si eso es posible o invitar a pensar, a observar toda esta realidad y a tomar alguna conclusión pues a través de informes, a través de memorias, creando un observatorio, pues no lo sé, eso es lo que un poco que hay que diseñar y ese es el objeto del año 2017. Salud mental, servicios sociales. Instituciones penitenciarias. En instituciones penitenciarias la estrategia del Ministerio de Sanidad, la estrategia de salud mental del Ministerio de Sanidad, ya dijo, la estrategia se acabó en el 2013, ya dijo en el 13, bueno, mucho antes, cuando se creó, ya dijo que había que revisar el modelo de hospitalización psiquiátrica de aquellos pacientes cuyas posibilidades de contención, tanto clínica como conductual, eran muy complicadas. Es decir, los pacientes de los hospitales psiquiátricos penitenciarios, que había que revisar ese modelo, e invitaba a las comunidades autónomas a hacerlo, a proponer medidas alternativas, a proponer alguna solución alternativa. Pues ¿sabéis lo que ha pasado desde el 2013? Pues que hay 54 madrileños en Fontcalent que están cumpliendo inocentes, porque han sido declarados inocentes por un juez y que están cumpliendo medidas de seguridad a 400 kilómetros de sus familias. Lo que ha pasado es que hay 53 familias, que se tienen que hacer todos los fines de semana 800 kilómetros para ver a su familiar que se encuentra en el hospital psiquiátrico de Fontcalent, porque los madrileños no van a Sevilla, van a Fontcalent, tanto hombres como mujeres. Esa es la realidad. ¿Sabéis quiénes más disfrutan de estas merecidas vacaciones? Pues las personas que han sido condenadas por terrorismo. Esta es la política de dispersión. Las personas que, condenadas por terrorismo, son los únicos. Los demás presos en España tienen derecho a elegir el centro penitenciario que crean conveniente, el que esté más cerca, su madre o su novia, o el que más le guste o el que más le apetezca. Esto en cuanto a las medidas de seguridad de internamiento, pero hay otra serie de medidas de seguridad que nosotros, digamos, que intentamos propugnar a través de un plan que desarrollamos en la Fundación, que son medidas alternativas, que no son medidas de seguridad de internamiento, que no son privativas de libertad, entre ellos, por ejemplo, la libertad vigilada. Pues hubo un decreto en el 2011, el 840 del 2011, que quitó las competencias, a través de decreto, esto poca gente lo sabe, quitó las competencias a la institución penitenciaria sobre las medidas de seguridad no privativas de libertad, de tal forma que ya no hay nadie que esté vigilando esas medidas. Es decir, tendría que haber una coordinación entre el juez que pone la medida y salud mental, porque fundamentalmente va a ser una medida de alejamiento, va a ser una medida de tratamiento involuntario entre el juez y salud mental. ¿Vosotros pensáis que hay algún tipo de coordinación entre justicia y salud mental? Yo
dudo mucho que exista, con la consecuencia tan importantísima que si la persona con trastorno mental que le han impuesto una medida de seguridad penal e incumple, puede ir 2 años a la cárcel. Es decir, resulta que estamos intentando sacar a la gente de las prisiones y se nos están colando por otro sitio. Hay que estar, por lo tanto, al tanto de todo lo que ocurre en este mundo penal penitenciario. En tutela, debo ir fatal ya, ¿no? En tutela, pues también hay para ellos. En la última memoria que presenta la agencia madrileña para la tutela de adultos, es la del 2014, en diciembre del 2014, había 4.824, me parece, 25 tutelas. No serían tutelas, serían cargos tutelares, es decir, en general, tutelas, curatelas, defensas, ¿he dicho 2.000? No. 4.824 cargos tutelares en el 2014. Así que no sé, pero habrá más de 5.000 seguramente en el 2015. Vuelvo a decir un poco lo que hablaba antes de lo de las camas y de todo esto. ¿Realmente hemos montado todo esto? Es decir, toda la atención, los recursos de atención social, la atención comunitaria, para que haya tantísimas incapacidades. Vamos a ver, si es que la incapacidad tiene que ser el último objetivo. Cada vez que se incapacita una persona, que se revisa la capacidad de una persona, es un fracaso del sistema. Ha fracasado salud mental, ha fracasado los servicios sociales y hemos fracasado todos como ciudadanos. No es posible que estén los juzgados de incapacidades y tutelas colapsados. No es posible. Muchísimas personas, ya sabéis que nosotros somos entidad tutelar, muchas personas que nos vienen para tutelar no han pisado un centro de salud mental en su vida, no han podido, o lo han hecho durante un tiempo y después se les ha dado de baja porque no acudían, o sencillamente no son conocidos, o no son conocidos en absoluto en servicios sociales. Por lo tanto, hay que poner un poquito freno a esto. Los jueces, la Convención de Nueva York, ya sabéis que nosotros siempre hemos propugnado que no derogaba la Convención de Protección sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006, que fue ratificada en España en el 2008. Ya sabéis que hemos propugnado, sí, termino, gracias, Irene. Hemos propugnado que no derogaba el sistema tutelar. Bueno, así parece que ha sido confirmado finalmente por el Tribunal Supremo en distintas sentencias. Parece que ya se ha creado una jurisprudencia bastante sólida en este sentido. Pero esto no quiere decir que no se deba tocar, claro que se debe tocar. Las medidas tienen que ser temporales y, en segundo lugar, se tiene que hacer, que lo lleva diciendo el Tribunal Supremo desde años, un traje a medida. Es decir, que hay que concretar un poco, hay que delimitar, hay que desbrozar, hay que detallar, hay que ser puntillista en la determinación de cuáles son los apoyos y dónde necesita esos apoyos esta persona. Pues os podría traer aquí 20, 30 sentencias del mes pasado o del otro mes en las que la persona se le incapacita totalmente para todos los actos de la vida. Esto se sigue produciendo y esto es una clara violación de la Convención de Nueva York, violación para todos los actos de la vida, pero ¿cómo es posible eso? Eso no es posible. La otra cosa es que sean temporales, los cargos tienen que ser temporales, lo dice la Convención, es decir, tiene que nacer con un tiempo de vigencia determinado. Ahora está en manos del tutor, iniciarlo o no iniciarlo. Perdón. Si hay buenas prácticas, si el tutor es responsable, lo inicia, y si no, no lo inicia y absolutamente nadie se entera porque el juez de oficio no está obligado a determinarlo. Y para que nadie diga que hago proselitismo, o que al revés, o que no miro la paja en ojo ajeno, hay que controlar a las entidades tutelares. Es muy serio lo que puede pasar, hay que controlar a todas las entidades tutelares, a la agencia madrileña, a Manantial y a todos los que tutelan y los que administran bienes ajenos. ¿Sabéis lo que ha pasado hace un par de años o hace un año, que todavía están los tribunales con una fundación de Alzheimer? A mí eso no me preocupa, no me llama la atención demasiado. Es decir, delincuentes, si es verdad lo que han hecho, delincuentes los hay en todos los sitios. Lo verdaderamente preocupado es que lo que decían los periódicos, que no sé si es verdad o no, pero lo que decían los periódicos era de que esta fundación presentaba sus cuentas todos los años, de que esta fundación, en aquellos actos en los que parece que ha habido unas diligencias penales con motivo de delito,
habían pedido autorización judicial. Eso es lo preocupante. Lo preocupante no es que haya delincuentes, que los hay y los habrá. Lo que preocupante es que los encargados del control y de supervisión del tutor, familiar, público, privado, del tutor, no realice su labor. Ni lo realicen los jueces, ni lo realicen los fiscales, ni lo realice tampoco la sociedad. Así que, bienvenida a la Oficina de Defensa de las Personas con Trastorno Mental y tenéis trabajo por delante. Muchas gracias.